Espero que Jesucristo les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Que no mire a su hermano que tiene al lado y dice que les bendiga. Tiene la mano. No hay mejor saludo, ¿verdad? Y un saludo cristiano cuando la gente nos dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Contentos de estar aquí esta mañana, alabar su nombre. Hemos vencido al mundo en este momento porque hemos escogido venir y estar aquí en su presencia y estar aquí adorándole, ¿verdad? Dijera por ahí, si fueras inteligente sabrías lo que te conviene. Nos conviene estar aquí en este lugar esta mañana. Sabemos a dónde vamos. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios saben a dónde van? Amén. La única forma de saber a dónde vas es porque sabes de dónde vienes, ¿verdad? Sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. El tiempo a nosotros no nos está sorprendiendo, sabemos que las cosas están sucediendo porque Dios dijo que así tenían que ser. Amén. Amén. ¿Ah? ¿Tiene miedo, hermano? ¿Está asustado esta mañana? Cada temblor me siento más cerca de regresar a casa. Gloria. Cada rumor de guerra me siento más cerca de regresar a mi casa. Mi tiempo aquí se está terminando. Así es, hermano. El tiempo de nosotros se está terminando. Y nuestra vida la estamos guardando para vivirla para lo que viene, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a dar un tema de la segunda vez que me toca. Ya hablamos de cómo vencer y hablamos de 3 tipos de cosas que podíamos vencer, ¿verdad? Muchas. El mensaje se llama cómo vencer. Usted lo puede bajar de PDF, escucharlo, oírlo, como 3 horas. Pero es una gran bendición escuchar las cintas, escuchar los mensajes de la misma boca de Dios, ¿verdad? Amén. Y ahorita vamos a dar otra vez cómo puedo yo vencer, pero lo vamos a enfocar. El tema se llama, ¿qué bien? ¿Cómo puedo yo vencer? El tema, y el subtema se llama venciendo a través de vencerme a mí mismo por medio de la humildad. Ok. Amén, hermano. Vamos avanzando porque aquella vez expresamos que debemos de vencer, pero tenemos que saber sobre qué debemos vencer, ¿verdad? Quedó claro que tenemos que vencer y de qué debemos vencer. Y ahora vamos a ver, venciéndonos a nosotros mismos. ¿Ah? Lo que lo primero que tenemos que hacer es vencer nuestras formas de pensar, vencer nuestro pensamiento y entregárselo al Señor, porque nuestra mente, ¿cuál mente debe ser? Esa es la mente de Cristo. Amén. ¿Ah? Tenemos que renovarla. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer? Venciéndome a mí mismo a través de la humildad. Y para poder empezar el tema, hermanos, les pido que me acompañe al libro del Evangelio de San Juan 16:33. Cuando usted puede decir amén. Acuérdense que ya habíamos leído un poco del Apocalipsis cuando decía al que venciera. San Juan 16:33. Hermanos, 3 testigos. Tremendas palabras del Señor, ¿verdad? Él es el maestro, ¿verdad? Amén. Hay una cosa que yo admiro mucho de Dios, y es que Él puso el ejemplo de que las cosas se pueden hacer, ¿verdad? Dice, ¿amén? ¿Lo tiene? Amén. San Juan 16:36, 33, perdón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Estamos como que empezando a entender por qué somos vencedores, ¿verdad? No por nosotros mismos, sino porque Él lo venció. Amén, hermano. Él es el ejemplo de que el mundo lo puedes vencer. Amén. Confía, dice, porque yo he vencido al mundo. Tomemos otro extracto, por favor. Romanos 12:21. No tenga pues, amén. Amén.
no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Somos más que vencedores, ¿verdad que sí? Amén. No se mueva del libro, Romanos 8:37. Tengo varias escrituras, si trajo su cuaderno, se las voy a dar ahorita para que ustedes las estudien en su casa. Ese tema es muy bonito, hermano. El mensaje es muy extenso y hay muchos versículos que como estudiantes de la Biblia debemos de saber para estar convencidos de lo que creemos. Romanos 8:37. Cuando tenga pues también. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Amén? En su vista vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has permitido estar en este lugar, Señor. Señor, hoy hemos vencido. Ayúdanos a comprender que podemos empezar a vencer desde cosas tan sencillas, Señor. Después seremos vencedores en cosas complicadas, Padre. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestro corazón sea tierra fértil para tu semilla. Amén, amén, amén. Sea, Señor, que crezca cada día más, quitando la incredulidad, Señor, y que sea aumentada nuestra fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Toma su lugar, hermano. Primeramente, quiero dar gracias al hermano Manuel Fuentes, que me tuvo la confianza, que me tiene la confianza de prestarme el púlpito para poder dar unas palabras. ¿Cuántos saben que este púlpito le pertenece a él? Y él debe estar hablando a nosotros esta mañana, pero hace un poco de su tiempo. Yo le agradezco por darme la oportunidad de dar aquí con ustedes esta mañana. También doy gracias a Dios por la vida de mis padres, está mi papá, está mi mamá, que me visitaron, tiempos hermosos que viví con él. Yo jamás me imaginé hablar un día con mis papás, sentarme, verlo cara a cara y estar platicando de la Biblia. Jamás lo imaginé. Pero Dios es bueno, contesta lo que uno pide y ese es un vivo ejemplo. Dios te va a dar lo que tú pides y lo que tú necesitas. Sí, Señor. Ha platicado con la Biblia, jamás lo pensé, pero sucedió. Llegó el día. ¿Verdad? Dios le diga. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Y somos más que vencedores. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Muchísimo más que vencedores. Podemos vencer. Ya habíamos quedado que debemos empezar a vencer. ¿Quién? Venciendo la prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas todos tenemos, ¿sí o no? Es algo que tenemos todos en común. Yo hoy tengo pruebas, al rato que salga de aquí tendré otras pruebas, el lunes tendré otras pruebas, el martes otras pruebas, y cada día tiene su dificultad y la escritura. Yo cuando me duermo, digo, gracias Dios mío, porque hoy pasé todas las pruebas y estoy en casa y estoy a punto de descansar. Mañana serán otras, te pido que seas conmigo y me des la victoria una vez más. Vencer la tentación y soportar la tentación. Y Jesús fue tentado en todo. ¿En qué has sido tentado tú, hermano? No me digas, pero piénsalo. ¿En qué has sido tentado tú esta semana? Todos hemos sido tentados. Pero te voy a decir una cosa. Aunque tú te quieras portar mal, cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a dejar que te portes mal. Correcto, hermano. Así es, hermano. Por experiencia. Es correcto, hermano. No te pongas plumas que no van con tu naturaleza. Así es. ¿Sí? Tú eres una paloma y por más que intentes injertarte plumas en el cuerpo, te vas a ver mal, porque no son para ti tus plumas y no es tu naturaleza. Y por experiencia propia te lo digo, aunque te quieras portar mal, cuando tú tienes el Espíritu Santo te va a dar ahí mismo la salida y no te vas a poder portar mal. Amén. Así que, hermano, si ya estás aquí, yo sé que si te gustaban antes los bailes o algo, ahora, aunque intentes irte al baile, ya no vas igual. Ya te sientes mal. Así es. ¿Por qué? Porque tu naturaleza está cambiando. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque aunque tú quieras portarte mal, no puedes hacerlo. Y entonces empiezo a entender por qué la Biblia dice que aunque uno quiera, dice que el que está en Cristo, ¿qué? No puede pecar. No se puede. Lo intentas y no se puede. Dije, perdóneme, aunque estés en la mejor disposición de hacerlo, no vas a poder. Así que mejor
sigue caminando, rinde tus derechos y ven a hacer lo que Dios te mandé a hacer y no estés retrasando la obra, hermano. Amén. Amén. Correcto, hermano. Eres una obra perfecta, una obra terminada que poco a poco va avanzando. Sí, Señor. Porque dice que el justo es como el sol. ¿Cómo sale el sol? Yo me levanto a las 4 de la mañana y no hay sol. Pero pasan las 5 y se empieza a crecer. Las 6 y empiezas a ver allá los colores que van cuando el sol va brillando. Las 7 y el sol apenas se ve de aquel lado. Yo te pregunto, ¿ya calienta como para el mediodía? No. ¿Verdad que no? Pero apenas empieza a salir esa luz y va caminando hasta que llega al cenit, o sea, su máximo esplendor. Así nosotros, poco a poco, no te desesperes. Llegarás a donde tengas que llegar. Amén, hermano. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, Jesucristo fue tentado en todo. Y nosotros como sus discípulos, para ustedes sabemos que somos discípulos de Cristo. Amén. No esperemos menos que el Maestro. Tú también vas a ser tentado. Mira, es un experimento. En una hoja de tu cuaderno anota tus tentaciones. Y en esas tentaciones, enfrente ponle las veces que has recibido. Te vas a sorprender. Eres más que vencedor. ¿Sí? Porque ya no eres lo que fuiste. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Amén. Él vino y sufrió y escogió el camino difícil y escabroso, ¿verdad? Él escogió la persecución. Él escogió las cosas más difíciles, escogió la ruta de la muerte, pero vino y pagó el precio por nosotros. Él ha pagado el precio por nosotros. ¿Y qué ha hecho? Y eso nos ha hecho más que vencedores, porque no vencí yo. Él venció por mí. Amén. Amén. Y el Dios que está dentro de mí es más poderoso que cualquier Dios que pueda estar en el mundo. Amén, hermano. Cuando tú empiezas a comprender esto, ¿verdad? Entonces te comportarás, hermano, como lo que tú Sí, tienes Señor. adentro. Ahora vamos, primero me voy a hablar a mí, al hermano Alejandro, ya saben. Primero dice el hermano Javier, yo hablo mucho con Javier, por cierto, les manda saludos. El hermano Javier Martínez, un gran amigo mío y de esta congregación. Manda saludar al hermano Javier Martínez. Pues, dice, cuando empiezan a cortar las cabezas, la primero la de usted, dice, ya porque están escribiendo cortadas todas las demás, ya no se quiere usted cortar la suya también, ¿verdad? Entonces, de aquí para allá. La Biblia habla de batallas de fe, ¿sí o no? Pelea la buena batalla de la fe, dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6:12. Entonces, vamos a reforzar un poco más. ¿Qué significa la palabra vencer? Tiene varios, aquí en el mensaje ¿cómo puedo vencer? Tiene varios ejemplos. Y uno de ellos dice vencer significa vencer toda la prueba. Soportar la prueba y vencerla. Vencer significa estar atento a las artimañas del diablo para que tú le puedas ganar. Vencer significa vencerte a ti mismo. Vencer significa que tú has vencido al mundo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo ahí bien? Jesús venció al diablo y Él nos dio el ejemplo de cómo vencer. Jesús nos mostró el camino, y hoy le vamos a hablar, que el camino para vencer, o una de las tantas formas de vencer, según el mensaje, es la humildad. Sí, amén. Si nos sentimos soberbios, prepotentes, o que sabemos algo más que los demás, o que merecemos estar encima de los demás, dice Profeta que estamos mal. Así es, hermano. Amén. Hermano. Es difícil poner en práctica estas cosas, hermano. Porque fíjese bien, la humildad tiene que ver también. ¿Cuántas veces al Señor Jesucristo nos dijeron, tú demonio tienes, ¿sí o no? Imagínense, yo nunca vi que la Escritura dijera y agarró una piedra y empezó a golpear a que le decía que demonio tenía. Él no decía, él tenía una actitud de humildad. Él caminó en la tierra siendo un hombre humilde, ¿sí? Pero era el Dios de humildad.
universo, el Señor de los espíritus, el que todo lo controla, caminaba aquí en la tierra y decían, ¿tú demonio quién es? Y él tenía una actitud de humildad y de mansedumbre. Tremendo era mi Señor, es mi Señor. Entonces, humildad, ¿qué significa, hermanos? Sujeción. O sea, estamos hablando de cosas, pues, yo quiero ver a cierto punto pesadas, ¿no? Porque luego hasta en el trabajo, cuando va el jefe y nos dice qué hacer, y nos queremos sujetar a lo que él dice. El jefe llegó ahí por casualidad, ni sabe cómo se hace esto, ni sabe, entonces desde ahí empieza la humildad. La humildad, ¿verdad? La sujeción de los hijos hacia los padres. También soy hijo, tengo mis padres. Y mis hijos siguen a sus padres. Y es como una cadenita, ¿no? ¿Sí? El respeto de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos saben que si el hijo no respeta al padre, cuando vaya a la escuela a otro lugar, tampoco respetará al maestro? Y así se ve bien. Así es. ¿Por qué? Porque no le han enseñado la humildad. La humildad no tiene que ver con que tú estés harapiento, los zapatos rotos, que no te bañes en 3 días. Eso no es humildad, hermano. ¿Sí? La humildad es la sujeción a la palabra, la sujeción al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todos tenemos algo a qué sujetarnos para ir aprendiendo, ¿verdad?, el camino hacia la perfección. Porque si no nos sujetamos a lo que vemos, jamás vamos a poder sujetar a lo que no vemos. Así es, hermano. Por eso es importantísimo, padres, sienten a sus hijos enfrente y dile, ¿qué piensas tú de mí? Y tengo una plática con el hijo, porque muchas veces el hijo anda por allá descargado y todo, porque tiene cierta forma de ver al padre. Y mientras usted no agarre al niño y no se siente con él y diga, ¿cómo me ves tú? ¿Qué piensas tú de mí? Ay, y él va a decir, no, pues nada, no, siéntelo y hable. Y eso arreglará muchas cosas. ¿Sí? Porque hay hijos que a veces tienen el corazón herido y a veces uno lastima, a veces sin querer, hermano, y eso no es que se valga. ¿Sí? Pero siéntelo enfrente de usted y a ver qué piensas tú de mí. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué no te sujetas a la autoridad? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Tú crees que el de afuera te va a amar más que yo? ¿Piensas que te va a amar más que yo de afuera? ¿Que le haces caso más a sus consejos que a los que yo te doy? ¿Piensas eso? Tenga que responder, hable a tus hijos, sane a la familia, es importante. Humildad es sujeción a la palabra, es sujeción a lo que tenemos, hermano. Hay cosas que no nos van a gustar, pero Dios nos las está viendo para ver si te puedes sujetar o no, para ver qué tan perfecto puedes llegar a ser. Porque si no te sujetas porque tu mente no te parece lo que está sucediendo, entonces tenemos problemas. ¿Sí? Mire, hermano, a mí me ha costado muchas veces sujetarme, ¿sí? Pero sin embargo, platicándose por allá, hablando con la gente, así de sencillo. Y puedo no estar de acuerdo, pero debo sujetarme y entender que Dios me está poniendo, que debo de anclarme a algo. Puede no gustarme, pero es lo que Dios necesita de mí. Y entonces eso forma parte de un carácter. Más adelante hablaremos cómo puedo vencer a través del carácter. Correcto. Pero estamos hablando de cómo puedo vencer a través de la humildad. ¿Por qué? Porque es importante entender eso primero y después venimos lo del carácter. Pero voy a dar un adelanto. Carácter es cómo usted se comporta estando solo sin que nadie lo diga. Tremendo, ¿no? Y aquí podemos ser de una manera, en el trabajo de otra, y por allá de otra. Podemos ser quizás aquí bien serios, quizás ojos alegres, ya. Cuidado, hermano. Por eso digo, el carácter es, ¿entiende? El carácter es cómo te comportas tú estando sin que nadie te mire. Tremendo, son palabras tremendas, hermano. A mí yo llevo todo eso en mi mente, no me deja. ¿Sí? Y cuando estoy por allá en el trabajo, el carácter es cómo tú te comportas sin que nadie te vea. ¿Sí? Pueden mandarme servicios que no me gustan, pero no me pongo a discutirla, porque el carácter es cómo te comportas sin que nadie te vea. Aquí puedo estar atrás de un púlpito, allá puedo ser el peor rezongón que haya en la colonia. Entonces mi carácter como que no va avanzando, ¿verdad? Carácter es, si yo soy manso y humilde aquí, y a donde vaya tengo que ser manso y humilde, porque ese es el carácter. Entiendo que el carácter no es un don, es una victoria. ¿Sí? Cuando usted domina eso, entonces está cerca de la victoria. El Señor soportó cosas por usted y por mí.
Por si alguna vez se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo soportó todo lo que soportó, porque en su mente estábamos ustedes. Y por eso decía, esta será mi sangre que será derramada en rescate por todos, por toda la humanidad. No, rescate por muchos. Entonces, humildad es sujeción. Vamos a pellizcar la conciencia. ¿Cuánto nos sujetamos a la palabra? ¿Cuánto nos sujetamos a nuestras autoridades aquí en la iglesia? Repito, me cuesta trabajo, me costó trabajo, pero entiendo lo que tengo que hacer. Amén. Y mejor será que me pongas si no estoy tratando la misión para todos, les pido perdón. Es como cuando tienen el carro perdido. ¿Sí han escuchado esa anécdota? Que todos iban a la iglesia y resulta que iban en el autobús. Y resulta que saben que no falta quiere bajar al baño. Y entonces dejaron el carro ahí. Y bueno, aquí vamos a sacar, quiere bajar al baño y bajaron a un río abierto ahí, árboles. Ya llegaron, bajaron 5 hermanos, bajaron todos. Faltaba uno, no saben cuánto, no se podían ir. Y el carro estaba pleno. No llegaba, y nada, estaba retrasando la misión a la iglesia. La misión de llegar, tenéis que llegar. Entonces, más vale que me ponga a hacer lo que tenga que hacer, porque no quiero retrasar la misión para ustedes. Así es correcto. Desde mi punto de vista, me estoy predicando a mí, acuérdense. No puedo retrasar la misión para ustedes. Mejor, creo que si el carro ya está prendido, ¿qué tengo que hacer? Mejor agarro y subo. Y vámonos todos, ¿sí o no, hermanos? Sí. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Recuerden que tenemos que jalar para un lado, tenemos que ir a la mente para una sola dirección. Puede ser que mi mente carnal diga no puede ser, pero no sé, yo no sé los signos. Gracias, Señor. Hazme, entrego en sus manos. ¿Ah? Y empezar a entender lo que es humildad. ¿Humildad qué es? Sujeción. Sí, amén. Sigamos avanzando, hermanos. Porque el mismo Dios del cielo nos enseñó qué es el ejemplo de humildad. Fíjense bien, hermanos. ¿Me puede acompañar a San Juan 13, por favor? Lo más difícil, dice, hasta el apóstol Pablo dijo, humillaos a vosotros mismos. Porque vamos hablando, yo no soy más que polvo. O cuando usted, la tierra nos reclame, se convertirá en diamantes o algo, ¿verdad que no? Todos somos polvo, hermano. Y eso es para que nos respetemos. Una cucharada de polvo, ¿qué le puede estar regañando a otra cucharada de polvo, hermano? No se puede. Tenemos que entendernos. ¿Sí? La humildad empieza desde ahí. Sí. Por favor, el Evangelio según San Juan 13. Por favor, 13. Vamos a ver al maestro que él nos puso como ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Voy a leer un poco. San Juan 13, voy a leer desde el 1 hasta el 20. Dice, el capítulo, solo el título, hermano. Escúchelo bien. El Dios del cielo, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo los agujeros negros que mueven a las galaxias, el que hizo todo. Jesús lava los pies de sus discípulos. El Dios del cielo es un cuerpo con nuestro pariente, pagó el precio, y encima vino a lavar los pies a su discípulos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué buen ejemplo de humildad nos da el maestro. ¿Quién es nuestro maestro, sí o no? El maestro enseña a los discípulos, el maestro nos ha enseñado, nosotros somos los discípulos. Pero después más adelante dice que no somos solamente sus discípulos, ¿verdad? Dice, son mis amigos, porque yo les he contado lo que voy a hacer. Amén. Correcto. Entonces, por partes estamos entendiendo. 3 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomó una toalla y se la ciñó. Y luego puso agua en un levillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense bien, el Dios del cielo agarró un levillo, puso una toalla. ¿Ya? Cuando a veces el padre llega a la casa y le dice al hijo, oye, pásame mis chanclas. ¡Ay, yo por qué! No, hermanos. La humildad hay que proyectarla aquí también a los hijos y sentarnos con ellos y hablar con ellos. No deje que el mundo se los eduque, porque entonces va a tener problemas. Mejor siéntese usted con ellos y edúquelos usted.
Sí, amén, hermano. Venido entonces dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué Pedro tenía esa actitud? Porque él entendía que el Dios del cielo, el que había hecho el sol, el que había hecho las estrellas, el que había hecho lo visible y lo invisible. De hecho, ¿usted ha visto los documentales de ahora? Dicen, estrella 1 millón de veces más grande que el sol. Y una sola así, y gigantesca. Bueno, pues, el Dios Todopoderoso que crió esa estrella estaba aquí con una toalla y un lebrillo, lavándole los pies a sus discípulos. Sí. Porque el que es grande, hermano, el que es grande se humilla ante los demás. Amén. El que es grande, puedo decir, ahorita no entiendo lo que está pasando, pero quizás lo pueda entender. Mientras tanto, si esto ayuda, eso haré. Amén, amén, amén. El Dios del cielo estaba, y Pedro no quería. ¿Por qué? Porque cuando uno le lava los pies a otro, ¿qué sucede? Se tiene que hincar. Sí. No. Y el Dios del cielo se estaba hincando para lavarle los pies a sus discípulos. ¡Cuánta humildad! ¿Qué necesidad tenía él de hacer eso, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué necesidad tenía de lavar los pies a la gente? Él, como el Señor, le ha dicho, ¿sabes qué? Tú, como vas a entregarlo, Juan, agárrate el brillo y tú lávale los pies a los 11. ¿Ah? Pero él no, y estaban ahí los 12, ¿sí, hermanos? Y él se lo lavó a sus discípulos, quiere decir que le lavó los pies a Judas y que le iba a entregar. Humildad. ¿Qué harías tú si supieras que por la culpa de alguien vas a tener problemas y te van a sacar quizás de servicio, de piso, o quizás te van a degradar de puesto y le dijeran, encima le tienes que regalar unas cosas para hacerle un favor? ¿Tú lo harías, hermano? ¿Tú lo harías? O aquel que te haya lastimado, golpeado, tuviste riña con él y que tuvieras que, ya creo que hacen intercambios y cosas así, pero tuvieras simplemente que darle unas palabras de afecto, ¿tú lo harías? No lo harías. Pero ahora, como conoces al Señor Jesucristo, quizás sí lo harías, ¿verdad? Pero a eso hemos mandado a hacer. A eso, o sea, tú como cabeza puedes humillarte, dando el ejemplo a tus hijos, dando el ejemplo a tu esposa, poniendo el ejemplo tú primero. ¿Por qué? Porque tú eres el rey de la casa. Y eres el rey del universo. Y Pedro, al ver que se estaba hincando el Todopoderoso a lavarle los pies, ceñido con una toalla, decía, no quiero que me laves. Entonces fue cuando le empezó a decir, lo que yo hago tú no lo comprendes. Ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Fíjense, hermanos, se resistía. Y Jesús le respondió, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Todos estaban limpios, pero él estaba lavando los pies y se los lavó a los 12. Dice la Biblia, ¿sí o no? Sus discípulos, ahí estaba Judas. Hasta Jesús ya sabía que Judas no iba a entregar. Continuemos. 11, 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Él era el maestro, ¿por qué? Porque les enseñaba. Acuérdense que el discípulo, por eso el discípulo, era un maestro el cual le enseña. Y dice, y señor, le dice, también me llamas ese porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. A tener una actitud humilde, no solamente contigo, sino con aquel. Qué tremendo. A mí se me cae la quijada ya analizando las cosas. ¿Quién los pies del hermano Alejandro? ¿Quién lo haría? amén, hermano. Si le huele a cheto, Yo lo haría. o queso, o algo, o tiene hongo en la uña el hermano. No, ¿verdad? Pero ¿quién lo haría, hermanos? Amén, Y es hermano. algo, es un ejemplo que Dios nos ha dejado que tenemos que hacer los unos por los otros.
amando también los unos por los otros. El ejemplo es la humildad, la sujeción a lo que está diciendo la palabra, la sujeción a lo que dice el Señor Jesucristo. Tú sujétate, aférrate a esa ancla, Dios te va a dar la victoria. Te lo digo por experiencia propia. Amén. Te lo digo porque aquí estoy vivo. Es una prueba muy difícil, pero como lo saben, no voy a recaer en eso, pero Dios me dio la victoria y estoy vivo aquí, estoy hablando. Entonces dice, si yo soy el Señor, si yo soy el Maestro y te he lavado los pies, entonces cuando ya no esté yo, tú también lávame los pies. Entre ustedes lávense los pies. ¡Qué tremendo, hermano! Porque ejemplo, fíjese bien, 15, Él no vino nada más a decir, mira, yo no pasé por eso, pero yo necesito que tú sí pases por eso, ¿verdad que no? Él es claro y dice, ¿por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Es para todos. ¿Sí? Yo quisiera ver ahora, me gustaría ver, ¿verdad? ¿Cuál de los pastores ahora alzados que inundan la red ha hecho esto? Me gustaría verlo, hermano. ¿Sí? Pero su ego es más. Yo luego veo que hay pastores que van caminando y van unos atrás, a gatas persiguiéndolos, hermanos. Se camina, parecen 4, 5 o 6 personas atrás ahí, a gatos arrastrándose, persiguiendo a ese hombre que predica. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la sujeción a lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra? Una de las formas de vencer, ya lo hemos hablado, es quedarnos con la palabra. Porque ya habíamos comentado que Jesús en Mateo 4 resistió al diablo ¿con qué? ¿Con todo su poder? No, con la palabra y diciéndole, escrito está. Escrito está. Escrito está. Y así le venció. Y Él nos ha dado el ejemplo. Luego, cuando el diablo venga a tentarnos, ¿qué puede pensar tú en tu mente? ¿Cuál es tu defensa? Escrito está. Escrito está que yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Continuemos. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hiciereis. No hablo de vosotros, de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibirá a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Tenemos un mensaje poderoso, ¿sí o no? Amén. Dios nos ha mandado al séptimo ángel, y si le recibimos a Él, entonces estaremos recibiendo lo que Dios dice. Correcto. ¿Sí o no? El que recibe al que envío, me recibe a mí, dice, acaba de decir la escritura, ¿sí o no? Y si usted va a alguna casa o algo y lo reciben a usted, y Dios está en usted, qué tremendo el que lo recibe. Sí, Señor. Qué tremendo. Porque cuando uno de nosotros va a otra casa, hermano, es un embajador. Un embajador del cielo. Nada más, humildemente. Sí, Señor. Amén. Entonces, por favor, hermanos, vamos a Lucas, por favor. 7. La humildad, hermanos, la sujeción a la escritura. Cuando usted tenga un problema, apérrese a la escritura. No deje que la carne o el temperamento le gane. Piense en la escritura, piense en todo lo que ha aprendido, lo que ha escuchado aquí, a través del mensaje, a través de la Biblia. Piense en eso. Y sus palabras que salgan de su boca serán dulces y serán agradables para el oído de aquel que lo quiera confrontar. ¿Sí? Dice, la respuesta blanda aplaca la ira. Fíjense la escritura. Tenemos bastante escritura, pero acá le hemos recorrido este tiempo aquí. ¿Cuánto hemos? Yo llevo la edad de mis hijos, 14, 15 años. Y no puede ser cuando tengamos algún problema, dejemos de lado todo lo que hemos aprendido y pongamos la carne por delante, hermano. No debería ser así. No, hermano. ¿Sí? Tenemos un carácter, obviamente, pero lo que debemos poner por delante es la escritura, el escudo. ¿Sí? No deis cabida al diablo. ¿Qué va a decir? ¿Cómo se comporta eso que va a la iglesia? Y eso está cabida al diablo. Eso la gente puede creer. Sí, Señor. ¿Sí? Pero si tú le das lugar al diablo, entonces va a costar más trabajo que la gente crea. Pues no deis lugar al diablo.
Vivir vidas limpias, lo más limpia que se pueda. ¿Ah? ¿Por qué? Amén. Porque si Dios es más fácil que usted haga que Dios baje y responda a las necesidades de las personas. Amén. Lucas 7:36, hermano, por favor. 7:36. Entonces tenemos que la humildad es sujeción, ¿verdad? Y que Jesús nos ha dado el ejemplo. Y cuando tú das un ejemplo, no es nada más para que lo escuches. Cuando alguien da un ejemplo es para que lo pongas por práctica. Porque si Él dio el ejemplo y te mostró que sí se puede, entonces tú lo tienes que practicar y también llegará el tiempo en el que tú también lo vas a hacer. Porque se puede. Sí, amén. Hemos vencido al mundo y vamos a vencer al mundo también, ¿sabe a través de qué? De la fe. Pero ese no, para más adelante, pero la fe, el creer en Dios, eso también nos ayuda a vencer al mundo. Sí, amén. Empecemos. A Lucas 7:36, amén. Amén. Este es un pasaje muy conocido. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, fue y lo invitó. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Mire, hermano, leyendo el mensaje, dice el profeta que en aquel tiempo no había oficio más bajo que el que lavaba los pies a la gente cuando le invitaban a un lugar. Ahorita Simón, el fariseo, invitó a Jesús a su casa, pero como él era dueño de la casa, entonces en la puerta forzosamente debía haber a alguien con una toalla, con un lebrillo, para lavarle los pies a los invitados. Y en aquel tiempo no había oficio más bajo que eso, el ser un lavador de pies. ¿Me empiezas a entender? Sí, amén. ¿Empiezas a captar por dónde voy? Sí, Señor. El oficio más bajo, que es un lavador de pies, lo tomó el Señor Jesucristo Amén. para lavar los pies de sus discípulos. El oficio más bajo, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene miles y millones de años, el que sus carros se cuentan como enteras de millar, el que viaja en carros de fuego, el que lo mismo le da la luz que la oscuridad, el que crea un querubín para montar en él y atravesar las dimensiones y llenar por el universo. Bueno, pues él se puso una toalla y agarró un lebrillo y usó el oficio más bajo para lavar los pies a la gente. El siervo de Dios es un siervo que debe estar dispuesto siempre a ayudar, siempre a servir. Como dice por allá, debe servir a la gente, no servirse de la gente. El siervo de Dios, dispuesto a todas. Ayer me llamaron a las 12 de la noche porque se había puesto mal una niña. Y estaba yo con mi esposa, ¿qué hacemos? Y ya 4 años la niña. Y estaban por salir y llevarse a urgencias. Dialogamos un poco, vimos el tratamiento. O sea, como a la 1 o a las 2 todavía estábamos hablando de esa situación. Y yo fue cuando le dije, ¿sabes qué? Tú dale el tratamiento y yo voy a orar por tu hijo. ¿Sabe qué cree que pasó, hermano? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Porque el siervo de Dios debe estar siempre dispuesto a ayudar. Amén. A la gente le sorprende porque siempre mis palabras son ¿en qué le puedo servir? ¿Eh? Ya ni siquiera en qué le puedo ayudar, ¿para qué le sirvo? ¿Para qué le puedo servir? Es que necesito. Ahí estamos. Ahí estamos siempre. Y ahí estaba el Señor. Agarró una toalla y hizo el oficio más bajo, que era un lavador de pies. Aquel que está sentado en un trono, en una luz inaccesible, le estaba lavando los pies a la gente. Pies llenos de polvo. Quizás habían pisado estiércol. Y estaba el Señor enjugándole los pies. ¿Pero qué pasó? Entonces el Señor llegó, se sentó a la mesa y el mozo que debía de limpiarle el sudor con perfume y que debía de limpiarle los pies, desapareció.
este pasaje deja una enseñanza muy hermosa porque lo invitaron para humillar. Sí. Para eso lo habían invitado. Mucho cuidado, hermano, porque tú también nada más te invitan luego para ver cómo te comportas. En casos ya muy perversos te invitan para humillarte, para burlarse de tu creencia. A los demonios les gusta burlarse de los hijos de Dios. Les gusta burlarse, carcajearse delante de ti. Ahí estaba. El oficio más bajo, hermano, yo de verdad lloré al entender esto, porque no lo entendía. Yo leía el pasaje, lo leía, pero no entendía que el Rey de Reyes había desempeñado el oficio más bajo para alabar los pies. ¿Quién soy yo? ¿Ah? Me pregunté mientras lloraba amargamente. ¿Quién soy yo para que hicieras todo lo que hiciste? ¿Quién soy yo para que me amaras tanto? ¿Y sabe qué? Una voz vino a mí y me dijo, eres mi hijo. Amén. Y un hijo hace lo que sea por los padres. Yo no, padres. ¿Cuántos estamos aquí? Lo que sea por ellos. Yo no. Hay que salir a las 2, 3 de la mañana con ellos porque no podemos curarlos. Salimos a las 2, 3 de la mañana y le llevamos al hospital. Y eso hacemos los padres por los hijos. Ya vamos a terminar, hermano. Y cuando vio el fariseo, 39, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Siempre el mundo religioso, ¿eh? Siempre viendo lo que tú haces, pero nunca van a ver lo que ellos hacen. Fíjate por allá cuando señalas a una persona con un dedo y 3 apuntándote a ti. ¿Es así, no? ¿Ese dicho? Siempre están dando con un dedo y 3 apuntándote a ti. ¿Qué es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Le dijo, di maestro. Una que no tenía dedos, bueno, vamos a redimir el tiempo. Ponte de pie. Hermano, si tuviéramos la humildad, que es a lo que venimos a buscar, que es la carta de corrección, Dios nos ha enseñado, nos está enseñando, ¿ah?, cómo debemos de comportarnos. A Jesús lo insultaron, lo escupieron, le pegaban, lo trataban de demonio. Pero cuando alguien estaba de él nunca decía no puedo. Cuando fueron a verlo, porque una niña estaba enferma, él se levantó y dijo, yo iré y le sanaré. Perdón, cuando el centurión fue y le dijo, maestro, tengo un siervo que aprecio mucho que está enfermo. Y él se levantó luego y dijo, yo iré y le sanaré. Dijo, maestro, no soy digno de que entres a mi casa. Pero yo tengo un hombre de autoridad. Si le digo a aquel soldado, bien, vete, viene. Si digo a aquel, ve, va. Si tú dices la palabra, dice, mi siervo sanará. Un centurión, un romano, que no era del pueblo judío, dijo, no esperé encontrar tanta fe. Dice, pero como tú has pedido, así que se haga. Siempre dispuesto el Señor. Estaba cansado. Le dolía su cabeza y fue cuando dijo, no tengo yo ni dónde recostarme. Y el poco tiempo que tenía en la barca, él se quedó dormido. Pero los demonios empezaron a quitar las aguas y hacía viento y las olas se levantaban y él dormía. Y los discípulos le dijeron, oye, levántate, que no ves que estamos pereciendo. Dice que el Señor se levantó y le dijo al mar, dijo al viento, cálmate, apaga tus olas. Y se sorprendieron y le dijeron, ¿quién es este que aún el aire y el mar le obedecen? Él tenía toda la autoridad. Él tenía todo el poder. Y cuando hizo el sacrificio, esa autoridad y ese poder pasó a la iglesia. Gracias, Señor. Esa autoridad y ese poder lo tienes tú. Pero todo está sujeto a una fe. Entonces, humildad, sujeción. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios? Porque
qué nos cuesta tanto trabajo sujetarnos a lo que Él dice en su palabra? ¿Por qué nos ofende tanto cuando alguien nos dice algo, verdad? Y luego ya le queremos hablar, ¿verdad? Porque crees que fulano es de esta manera, ya. Se acabó. Según era tu amistad. Y después ni te habla. Pero después tú no le hablas. Porque el cristiano soy yo, no te afuera. Pero tú después ni le hablas. Y quizás luego por cosas que ni te constan. Por eso mejor siéntate y habla. Cierra tu vista. El Señor nos dejó estas enseñanzas para que las hagamos. No para que las escuchemos y nos olvidemos de ellas. Para que las hagamos, para eso las dejó. Entonces, la humildad es soportar la prueba, es soportar, hermano, el escarnio, es soportar, ¿verdad? Aún el vivir ya en esta atmósfera tan terrible. ¿Cuántos se sienten a gusto ahora viviendo todavía aquí? Yo ya no, hermano. Ya no me siento a gusto. Yo estoy esperando ya el día en que me rasure y levante mi cara al espejo y vuelva a ser el de 20 años. Amén. Yo ya no quiero estar aquí. Estamos ya hastiados de esto, ¿verdad? Pero hermano, tenemos que vencer las leyes físicas. Si usted levanta la mano, pero el momento que usted la tenga levantada, usted está venciendo la gravedad. Es una ley física. Mande las dos, hermano. Estamos empezando a vencer las leyes físicas de la naturaleza. Y algún día, podemos hacer jóvenes otra vez. Algún día nos encontraremos con aquellos que amamos y se nos adelantaron y los volveremos a abrazar. Y nuestras lágrimas serán limpias y enjuagadas. Allá estará mi abuela, allá estarán quizás mis abuelos, y allá los veré y los abrazaré. Porque Él ha prometido que limpiaría todas nuestras lágrimas. Hay gente esperándonos del otro lado. Mientras tanto, a seguir caminando y a seguirnos formando en la perfección de Dios. Mientras tanto, la humildad, sujeción, tratar a nuestras esposas, a nuestros hijos, con ese amor, ¿verdad?, que nos trató. No te olvides nunca que el Rey de Reyes y Señor de Señores se puso una toalla y lavó los pies. El oficio más bajo en aquel tiempo. Termino con esto. Si tienes algún problema, Dios está aquí. Y recuerda que te puedes ir llevando lo que vienes viviendo. Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Ahora nosotros queremos saber cómo vencer. Jesús nos dijo cómo hacerlo. ¿Ven? Humildad. Él se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos y los secó. El mismo Dios del cielo se humilló. Nosotros no queremos humillarnos. ¿No dice acaso el apóstol Pablo, humillaos a vosotros mismos? No pienses que el que está al lado vale más que tú, o que tú vales menos. No. Trátalo como un igual. Porque eso también tiene que ver con la humildad. Cierra su vista. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos que quede en nuestros corazones, Señor,